es un, es un tema muy relevante para, para la universidad en general, pero para los departamentos en particular, porque dice relación este indicador con eh, cuánto se llama con la acreditación, o la acreditación lo toma en cuenta el tema de la titulación oportuna. Todas las universidades estamos tratando de hacer algo para que nuestros titulados salgan en los tiempos que dicen los programas. Hay mucha gente que se titula y por opciones de trabajo, no, perdón, ingresa y por opciones de trabajo se va y no vuelve a titularse. ¿Qué hacer con ello? Bueno, es un desafío y Marcela nos va a hablar un poco de esto. Para mí es un agrado presentarla a ella. Yo trabajé con ella en unos meses junto con un colega, un sub en red de la Federación María. Así que dejo a doña Marcela Vara, ingeniera civil en computación, magíster en ciencia de computación y actualmente directora del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación. Bueno, ahí va el currículum de Marcela. Marcela, te dejo todo a ti. Gracias, Ibar. Bueno, mi intención no es dar cátedra acerca del tema de la titulación oportuna, sino que más bien contarles algunas de las cosas que hemos intentado hacer a nivel institucional y a nivel de la carrera en particular. Les comento que por varios años estuve trabajando en la dirección de docencia de nuestra universidad y donde implementamos algunas medidas y estrategias para mejorar en conjunto toda la formación y ahí también tratar de redundar en el tema de la titulación oportuna. Entonces les puedo contar algunas cosas en que nos fue bien, otras en que nos fue mal, etcétera. ¿Ya? No sé cómo es la dinámica, Ibar, si la gente tiene preguntas, me interrumpe nomás. No, tú vas a poner y al final, unos 10 minutos antes, tú terminas y dejámosla abierto para las preguntas. Ah, ok. Ya, bueno, si no, igual pueden poner preguntas por el chat, porque yo lo tengo aquí, lo puedo mirar, entonces puedo responder. Perfecto. Ya. Bueno, ya me presentaron, soy Marcela, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de la titulación oportuna? Bueno, porque es un indicador que permite dar cuenta de cuántos estudiantes de los que uno hace determinado programa o carrera se titulan, logran finalmente cumplir con los requisitos del programa en el tiempo que aparece en el diseño, ¿cierto? Tiempo de diseño. Ahora, todos queremos mejorar este indicador porque en general es bastante malo, ¿cierto? Del orden del 30, 40% generalmente. Por motivos de responsabilidad social, por un lado, ¿cierto? Hay un tema de fe pública. Si yo digo que la carrera dura 6 años o 5 años y medio y después todo el mundo se demora, no sé, 10 años en titularse, estamos hasta faltando la verdad. En el fondo deberíamos transparentar y decir que en realidad la carrera tarda más de lo que aparece en el diseño. Y también por temas financieros. Los estudiantes incurren en costos si las becas son provistas por la universidad o el Estado. Es más caro mantener a los estudiantes permaneciendo en las carreras por más tiempo. Bueno, y como les decía en esta presentación, lo que voy a contarles es un poco de mi experiencia y mis propias apreciaciones. O sea, esta presentación es a título personal, ¿cierto? No es institucional. Acerca de algunas de las acciones que pueden generar mejoras en este indicador, pero sobre todo en el proceso de fondo, que es cuánto tiempo y cómo logramos que nuestros estudiantes, los que admitimos en nuestras carreras, logren los aprendizajes requeridos para finalmente titularse. ¿Ya? Bueno, solamente para ponernos de acuerdo, el indicador de titulación oportuna se calcula así, como aparece en la fórmula. Y efectivamente no es un indicador de egresados oportunos, sino que es indicador de personas que efectivamente terminaron todos sus requerimientos del plan de estudio, todos sus cursos, habilitaciones profesionales o lo que corresponda, y finalmente realizan el trámite de titulación y obtienen un certificado de título emitido por una institución de educación superior acreditada. Y es complicado de calcular, ¿cierto? No es trivial, uno tiene que tomar los titulados de la corte del año I, por ejemplo, del 2010,
y ver cuántos hay titulados en el año 2016, si una carrera de 5 años y medio, más 1, ¿ya? La D es la duración nominal de la carrera en años, entonces si sea el 2010, el 2016 más 1. ¿Ya? El titulación oportuna se considera los titulados al T más 1. Partido por los matriculados, ¿ya? Entonces esa es la tasa de titulación oportuna. Y lo otro es la tasa de titulación completa, la pura tasa de titulación, que se calcula con la cohorte cerrada, cuando ya no quedan más estudiantes de la cohorte del año I en la carrera. ¿Ya? Ahí también importa que sea alta, no importa que se demoren mucho, lo importante es que la gente se titule, ¿ya? Entonces hay que tener eso en consideración cuando uno ve si reprueba o no reprueba a alguien en la memoria de título. Por ejemplo, nosotros tenemos memorias de título como una asignatura al final del plan de estudio en el semestre 11, y si yo lo repruebo al estudiante que con baja académica, porque se está demorando mucho en hacer la memoria, en realidad me conviene más darle más plazo para que finalmente se titule, ¿ya? Me importa más el indicador de tasa de titulación que el tasa de titulación oportuna. Ahora, estos indicadores son buenos, ¿cierto? Nosotros los informáticos amamos los indicadores, los números, las métricas, porque nos permiten evaluar la eficiencia y la eficacia de los procesos formativos en este caso. Pero también hay que recordar que no son más que indicadores, ya que permiten con un conjunto de otros indicadores y otras variables también cualitativas evaluar la calidad y el rol que cumple la universidad, ¿ya? Y que aquí yo lo incluyo para no perder el foco, ¿ya? Nuestro rol como instituciones de educación superior, como académicos que nos dedicamos, entre otras cosas, a formar a futuros colegas, tenemos que preocuparnos de que en la universidad efectivamente permita transformar el mundo a través de la innovación y la creación. Y los agentes de cambio principales, la forma en la cual nuestras instituciones agregan valor y cumplen su misión, es a través de los profesionales y graduados. Estos profesionales tienen que finalmente desplegar en sus contextos de desempeño laboral, profesional, todas las competencias que han ido adquiriendo gracias al apoyo de las universidades. Entonces, no hay que caer en la obsesión, ¿cierto?, por el indicador, el valor del T+1, descuidando la calidad de la formación, ya que puede ser ¿cómo se llama?, la parte perversa de ir teniendo métricas para ir evaluando nuestros procesos, ¿ya? Bueno, ¿por qué importa la titulación oportuna? Ya les dije el tema de fe pública y también por los costos que tiene la permanencia excesiva de los estudiantes en sus estudios superiores, tanto para las propias familias, que muchas veces son los que financian los estudios, el Estado y también la sociedad. Mientras más nos demoremos en formar a un profesional en ingeniería, en particular en informática, se mantiene por más tiempo el déficit de la capacidad que se requiere en tecnologías de información en este caso. Cierto que hay una alta demanda y tenemos un déficit de personas con capacidades de generar transformaciones digitales, por ejemplo. Ahora, ¿qué deberíamos requerir para poder mejorar o mantener controlado o tener un buen indicador de titulación oportuna? Bueno, primero necesitamos buenos estudiantes, ¿ya? ¿Y qué significa un buen estudiante? Un buen estudiante es un estudiante que se titula. Un buen estudiante es un estudiante que tiene las ganas, la vocación de ser ingeniero civil informático en este caso, ¿ya? Es una persona que tiene las capacidades para poder lograr el plan de estudio, para poder lograr los aprendizajes. Tiene que tener las capacidades, no necesariamente los conocimientos previos. Esto es súper importante porque tenemos en Chile, ¿cierto?, un sistema educativo de primaria y secundaria súper deficiente, que incluso los estudiantes de colegios privados, pagados, particulares pagados, no tienen los aprendizajes ni cumplen con el perfil esperado cuando se licencian de cuarto medio. No tienen pensamiento crítico, les falta pensamiento abstracto, les cuesta en algunos casos resolver problemas, ¿ya? Entonces hay que tener la capacidad y no solamente saber resolver problemas con logaritmos, saber fracciones, que todo esto son las cosas que no saben los estudiantes cuando entran a la universidad, no saben tienen problemas con las fracciones, con los números racionales y tienen problemas también con logaritmos. Tienen que estar motivados.
motivados por los estudios, no solamente tener esta visión de que yo quiero ser ingeniera o ingeniero, sino que además interesarme por los elementos que tengo que estudiar, por las asignaturas y por la forma en la cual se me está enseñando. Ya en el caso nuestro en informática, nuestros estudiantes en primero tienen que cursar química, y nadie entiende, ni siquiera nosotros, por qué están estudiando química. Entonces eso es algo como muy descontextualizado de su realidad inmediata y tampoco tiene mucho contexto con su futuro desempeño profesional. También necesitamos que los estudiantes sean dedicados, ¿ya? Necesitamos estudiantes que efectivamente realicen de manera responsable todas las actividades que se requieren para poder lograr los aprendizajes que están planificados en el contexto de una asignatura y de un plan de estudio. O sea, que revisen los materiales, que hagan los ejercicios, que estudien para las evaluaciones, que participen activamente en los proyectos. O sea, que no tengan esta actitud de solamente salvar el curso y aprobar con un 4. Autorregulados, que se conozcan, que sepan cómo es que aprenden, ¿cierto? Y que sean capaces de manejar sus tiempos. Y que cuenten con redes de apoyo. Una cosa es que yo les dé gratuidad a un estudiante o que le dé una beca de alimentación, o incluso le puedo dar una beca de residencia, ¿ya? Cosas que son bastante escasas, entonces muchos de los estudiantes nuestros que tienen beca, por ejemplo, gratuidad, y que son de localidades cercanas a Concepción, pero no justo al lado, se consumen 2 horas de su tiempo llegando a la universidad, o bien no tienen financiamiento para poder arrendar o pagar una pensión cerca de la universidad si son de localidades más lejanas. Entonces necesitamos tener redes de apoyo financieras y también sociales. Necesitan que los estudiantes tengan grupos de estudio. Si les pasa algo, se pelean con el pololo, tienen un problema personal, tener con quién conversar, ¿ya? Entonces estas redes en general marcan bastante la diferencia entre un estudiante que es exitoso académicamente y otro que no. Los docentes, nosotros, para que a nuestros estudiantes les vaya bien, aprendan, ¿cierto? Y finalmente aprueben las asignaturas, nosotros tenemos que tener competencia técnica, ¿cierto? Para enseñarle a leer a Pedro, para que lograr que Pedro aprenda a leer, uno como profe tiene que saber leer, pero también tienes que conocer a Pedro, ¿ya? Y tengo que saber cómo es el proceso cognitivo del aprender a leer. Entonces tengo que tener competencia técnica y competencia pedagógica. Nosotros también tenemos que ser personas que nos interesemos en que nuestros estudiantes aprendan. Profesores que no tienen ningún interés en el aprendizaje de nuestros estudiantes normalmente van a lograr magros resultados con muchas tasas de reprobación. Hay muchos académicos que se sienten muy orgullosos por la cantidad de estudiantes que reprueban. Reprobar a una gran cantidad de estudiantes no es motivo de orgullo, es motivo de preocuparse por qué es que los estudiantes no aprenden. Normalmente es problema de uno, ¿ya? También hay un montón de condicionantes, que tenéis 120 estudiantes en sala, que vienen mal preparados, o sea, hay un montón de excusas, digamos. Pero en general, si uno como académico se esfuerza, puede sacar lo mejor de cada uno de los estudiantes. También, sumado a todo esto, las instituciones tienen pocos incentivos para que nosotros los académicos realmente nos dediquemos a hacer mejor nuestra actividad docente y por lo tanto lograr mejores aprendizajes y mejores resultados a nuestros estudiantes. Y no contamos con herramientas de gestión microcurricular, o sea, como para ir viendo cómo esto estamos haciendo el desempeño ya interno de la asignatura. Porque al final, para que la gente se titule oportunamente, lo que uno tiene que hacer es que ir logrando que vayan aprobando las distintas asignaturas. Eso es. Ahora, podemos tener una práctica y decir, bueno, no puedes reprobar al máximo a más del 20%, y con eso te aseguras que nadie va a salir fuera de tiempo. Pero lo interesante aquí es lograr que las personas aprendan, nuestros futuros colegas aprendan, y así se vayan promoviendo en cada una de las asignaturas. Entonces tenemos a los estudiantes por un lado y los docentes por otro. Dos elementos clave de esta ecuación. Otro elemento clave es el plan de estudio. ¿Está bien organizado o no? Que efectivamente las asignaturas que van como requisito de otra son realmente requisitos. Efectivamente, los estudiantes que aprueban una asignatura van a utilizar esos aprendizajes en la siguiente, o hay algún tipo de problema, o está mal diseñado, tienes algunas rutas críticas innecesarias.
Flexibilidad para que los estudiantes puedan ir armando sus propias rutas formativas en función de sus talentos o de cómo les vaya, qué les vaya siendo más difícil o más fácil. Si solo tenemos estos cursos que son cuellos de botella o que la exigencia de ir como por escalón, ¿cierto? Semestre a semestre como curso de colegio, evidentemente que la trayectoria total del estudiante va a tener más semestres que si somos más flexibles. La pertinencia del currículo no se ve claramente en la dependencia con la titulación oportuna, pero la verdad es que si nuestro currículum tiene asignaturas como el ejemplo que ponía yo de química, que en realidad uno no le ve como estudiante mucho propósito y no le ve mucho sentido en el corto plazo ni en el largo plazo, eso desmotiva al estudiante y probablemente puede producir que le vaya mal, ¿ya? Y que se atrase. Rutas formativas adaptativas en general no tenemos, que se vayan adecuando a los perfiles de cada estudiante. Si yo tengo un problema, yo soy un estudiante y que si yo tengo, por ejemplo, un trastorno del espectro Asperger, ¿cierto? Un TEA, y voy reprobando sistemáticamente todas aquellas cosas que son de trabajo en equipo, bueno, quizás yo debería generar alguna ruta alternativa o algún mecanismo para enfrentar esta situación en particular. O si tengo algún estudiante que proviene de un colegio o un liceo donde realmente tuvo muy pocos contenidos, que ha sido de matemática, tengo que proveerle algún camino para que se pueda nivelar. También es importante mantener asignaturas integradoras que le den sentido y contexto a la formación, y de esta manera los estudiantes vayan desarrollando las competencias del perfil de egreso de manera incremental y progresiva durante todo el currículum, y no solamente nos demos cuenta al final que les falta la competencia 1 y la competencia 4 en el único curso integrador que tenemos en la malla, que se llama proyecto informático, por ejemplo. Entonces ahí uno puede ir promoviendo distintas instancias de mejora continua. Gestión, súper importante. No podemos generar de manera mágica mejoras en nuestros indicadores si no gestionamos los procesos. Entonces a nivel macrocurricular tenemos que ir gestionando cómo van nuestros estudiantes, cuáles han sido sus resultados, en el caso individual, cada estudiante, en caso de cada cohorte, de cada asignatura. A nivel micro, durante el desarrollo de una asignatura, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los estudiantes? ¿Con qué frecuencia hacemos evaluaciones formativas o diagnósticas? ¿Y con qué frecuencia hacemos sumativas? ¿Ingresamos o no ingresamos las notas en el sistema? ¿Cómo podríamos detectar, por ejemplo, que a todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes les está yendo mal? ¿O hay un estudiante que le está yendo mal en varias asignaturas al mismo tiempo? ¿Cómo podemos tomar alguna acción si no tenemos la información? No podemos gestionar eso. Deberíamos hacerle un seguimiento del desempeño individual de los estudiantes para ver cómo le están yendo y qué problema tienen y hacerse cargo de eso, porque hay que hacerse cargo de todos los estudiantes que uno admitió a la carrera. También ir monitoreando el desempeño individual de docente. Hay veces que la variable, cuando uno empieza a analizar las tasas de reprobación de asignaturas, la variable más común es la variable profe. Hay un profe que es el que hace que todo el mundo repruebe. También ir detectando oportunamente los riesgos académicos y también los socioafectivos, pero los académicos son más fáciles de detectar. O sea, hay un estudiante que está faltando a clase, que no está entregando los trabajos, que está yéndole mal en sus evaluaciones, no darme cuenta al final del semestre cuando reprobó todo, o peor, después cuando está en baja académica, o suspende estudios, sino que darme cuenta oportunamente, ojalá en la semana 4, para poder hacer algo. O por último, aliviarle la carga, quitarle algunos cursos. También hay que ir monitoreando los tiempos involucrados, cuánto tiempo realmente necesita un docente para poder lograr buenos resultados en una asignatura, cuánto tiempo se requiere de los ayudantes, cuántos ayudantes, ¿ya? Y los estudiantes, cuánto tiempo realmente requieren para aprobar una asignatura en promedio, en función de los estudiantes que nosotros recibimos, no lo que es estándar a nivel internacional. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la titulación oportuna? Aquí vienen algunos ejemplos de lo que hicimos en la UDEC. En el caso de tener mejores estudiantes en ingeniería civil e informática en particular, participamos siempre en
en algunas actividades, como por ejemplo los programas de formación de programadoras que organiza una Niñas Pro. Entonces ahí ponemos a nuestras mentoras y ahí estamos tratando de atraer talento a nuestra carrera. También tenemos las Olimpiadas Informáticas y tenemos cupos especiales para los estudiantes que tengan un desempeño destacado. Esos son cupos reservados, ¿cierto? Y además hay una pequeña beca de descuento de los aranceles. Además, se promueve, no siempre tenemos, que hayan proyectos de Explora que difundan la disciplina y que atraigan a los mejores estudiantes. Y tuvimos dos iniciativas que ahora no están. Uno era el propedéutico UDEC, donde captábamos estudiantes de tercero y cuarto medio. Ahí les hacíamos clases los sábados, se les hacía clase de innovación y cosas así. Teníamos una prioridad a nivel institucional, esto no era de la carrera, era para la Facultad de Ingeniería y Facultad de Educación. Y los estudiantes que aprobaban el propedéutico, que en el fondo ahí lo que hacíamos era nivelar de los conocimientos en el ámbito de lenguaje y también en el tema de matemática, estaba dirigido solamente para establecimientos educacionales que tenían un nivel alto, o sea, con un alto nivel de vulnerabilidad en sus estudiantes, y los chicos que aprobaban el propedéutico y las chicas tenían cupos reservados en las carreras de las dos facultades. ¿Ya? También implementamos un programa hace tiempo que se llama PAEM, que ahora ya no está, donde nosotros dejamos entrar a nuestros cursos de informática, por ejemplo, modelamiento de datos, o sea, base de datos 1, programación 1, matemáticas discretas, a estudiantes de tercero y cuarto medio de colegios de la comuna. Los cabros entraban en las mismas condiciones de cualquier estudiante universitario, de hecho llegaban con uniforme a clase, y se aprobaban el curso, hacían trabajo en equipo y todas las cosas, se aprobaban el curso, yo era jefe de carrera en ese tiempo, entonces yo les guardaba la nota, y después cuando entraban a la carrera se lo convalidábamos. La verdad que era un programa de microcaptación, porque agarrábamos 4 o 5 cabros notables por año, pero la experiencia dijo que mientras estuvo el programa, todos los estudiantes que captamos fueron muy buenos estudiantes que no solamente se titularon oportunamente, sino que siguieron estudios de posgrado y algunos llegaron a doctorarse también con nosotros. Entonces también es importante cuál es el perfil de los estudiantes que nosotros tenemos al ingreso. Otro tema interesante es, dado que no podemos seleccionar mucho a nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque tenemos el sistema de las pruebas de selección, PTU, PSU, como se llame. Nosotros recibimos a los estudiantes que nos llegan, ¿cierto? En función de los cupos. Puede cortar en 600, en 650, en 700, en 550, depende del año. Entonces, lo que nosotros hacemos es obtener una evaluación diagnóstica. Esto se hace a nivel de toda la universidad. Había abierto los dashboards, pero los cerré. Pero todos los directores de departamento y los jefes de programa tienen acceso a esta información. La evaluación diagnóstica se realiza en febrero, después que la gente se matricula, y se diagnostica matemática, física y química para el caso de la gente de ingeniería. También se diagnostica comprensión lectora y se evalúan hábitos de estudio y temas de autoeficacia y redes de apoyo, comportamientos protectores o no protectores para el tema del engagement, del compromiso académico. En general, la evaluación diagnóstica está muy correlacionada en la parte de contenidos con los resultados de las pruebas de selección, así que no agrega mucha información la evaluación de matemática, por ejemplo, pero la que sí es interesante son las específicas de física y química. Esas nos dan información porque en general los cabros no se han preparado para eso. Nosotros a todos los estudiantes de ingeniería, especialmente aquellos que tienen menos de 640 puntos promedio, pero en realidad eso aplica para la PSU de matemática, los hacemos tomar un curso que es online desde antes de la pandemia, que se llama Apresto Matemático. Y el Apresto Matemático en realidad es un curso obligatorio online que tú te puedes eximir, porque parte con una evaluación. Entonces los estudiantes lo primero que hacen es hacer este curso que dura 2 semanas. Y de ahí quedan listos para partir con el primer curso de matemática que se llama Introducción a la Matemática Universitaria.
ese curso de introducción a la matemática universitaria, a pesar del apresto y todo, porque la gente puede reprobar el apresto, o sea, puede que a pesar de que le hayamos dado material complementario, videos, manzanitas, insignias, tiene harta gamificación nuestro curso EMU, perdón, el apresto matemático, les puede ir mal en el primer curso de matemática. Entonces, después del primer certamen, que es un curso que tiene 2 certámenes, después del primer certamen, a la gente que le fue súper mal, se les ofrece que voten ese curso y que tomen este otro que se llama EMU, que es Elementos de Matemática Universitaria, que es otra nivelación. Claro, se van a atrasar igual un semestre, pero la próxima vez que vuelvan a tomar el curso 1 de matemática, van a tener muchas más probabilidades de aprobarlo. Porque lo que a nosotros nos pasa es que la gente reprueba 2 veces ese curso de matemática y con eso queda con baja académica y se va. Eso es con respecto al tema de nivelación, que normalmente los problemas están en física y matemática, y los problemas de física se originan en no entender matemática. Así que al final, si uno arregla matemática, nivela la parte de ciencias básicas, que es donde más se atrasan y donde más se van de baja académica los estudiantes. Con respecto al tema de las redes de apoyo, en ingeniería existe un espacio que ahora se perdió por la pandemia, que se llama Sala Teaching, que es una sala muy linda, grande, con mesita, donde permanentemente hay alumnos ayudantes. Esa Sala Teaching es para los primeros años, primero y segundo nomás. Después cuando entran a las especialidades, o sea, cuando entran a los ramos de carrera, cada carrera tiene sus propios espacios. Pero en la Sala Teaching hay monitores, estudiantes de matemática, de física, de química, de primer año, ¿ya? Que están ahí para ayudar a los estudiantes y promueven la creación de grupos de estudio entre los compañeros de sección. Además, existe la figura de mentores y monitores. Los mentores son estudiantes de ingeniería de cursos superiores que lo que hacen es estar atento a los estudiantes de primero principalmente y derivar con los académicos si es que hay algún problema. Y los monitores son unos estudiantes que a veces los tenemos, otras veces no, que están encima de un grupo chiquitito de estudiantes. Por ejemplo, en las carreras más complicadas como telecomunicaciones y metalúrgica, por ejemplo, en nuestra facultad, se les asignan monitores, que es un estudiante por cada 5 mechones, los mechones son los nuevos, que su pega es estar cachando cómo les está yendo a los chicos, qué problema tienen, si tienen algún problema económico, social, cualquier cosa, ellos están encima y les ayudan a estudiar y armar equipo. Eso ha funcionado bastante bien. A nivel institucional hay un programa que se llama el Centro de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, donde ahí están periódicamente haciéndole apoyo psicosocial a los estudiantes, les hacen talleres para enseñarles a estudiar, hay cursos complementarios de cómo administrarse la plata, de cómo organizar el tiempo, de cómo manejar la ansiedad, el bloqueo cuando están en una evaluación escrita, cómo manejar las evaluaciones orales, cómo escribir informes. Eso es centralizado para toda la universidad. Y nosotros en la carrera tenemos tutores académicos. Cada uno de los profesores de planta tiene asignado un conjunto de los estudiantes de la carrera, que son como 300. ¿Ya? A mí me tocan 30 estudiantes, por ejemplo, y mi pega como tutora académica, bueno, los estudiantes saben que yo soy su tutora, entonces tengo un canal abierto con ellos en plataforma, pero además pueden ir en tiempos presenciales a mi oficina en algún horario que yo tengo ahí destinado, a plantearme cualquier cosa, ¿ya? Lo que sea. ¿Ya? El tema que sea lo pueden ver conmigo, académico, no académico, etc. Lo único que uno se declara incompetente en los temas no académicos, pero en el fondo tú los ayudas a resolverlo. Si es un tema financiero, que vaya a hablar ahí a la dirección de finanzas. Si es un tema de acoso sexual o de ese tipo, a la dirección de género. Si es un tema de situación de discapacidad, a la dirección de inclusión. Entonces ahí uno... Es tan compleja la organización de la universidad que los cabros ni siquiera saben dónde ir a pedir los libros o cómo resolver problemas simples. Entonces, si no les resulta con el par estudiante que resuelve el 90% de los problemas, ¿ya? Los estudiantes son mucho más abiertos con sus propios compañeros de carrera, si no, recurren a nosotros. La verdad es que el tutor académico tiene muy poca pega, aparte de asesorar qué cursos tomar y cosas por el estilo. Es algo que funciona bastante bien porque les baja la ansiedad a los cabros porque saben que tienen con quién recurrir, pero la verdad que la pega de psicología o de terapia a mí me ha tocado muy poca, ¿ya? Porque esa es como era como el temor.
Otra cosa fundamental para mejorar el tema 1 es la reforma curricular. Nosotros no tenemos muchos resultados. En el año 2009 hicimos un cambio del plan de estudio y bajamos a 11 semestres y mejoramos nuestra tasa de titulación oportuna. Ahora tenemos otro cambio curricular que empieza a implementarse esta hora en el año 1. Entonces ahí lo que hicimos fue mejorar nuestra reforma anterior, que ya teníamos unos cursos de introducción a la ingeniería informática, pero ahora tenemos un curso mejorado de introducción a la ingeniería informática en el primer semestre, y en el segundo semestre tenemos un curso integrador que se llama Introducción a la Innovación en Ingeniería, que es colegiado, tiene 20 secciones, y todos los estudiantes se mezclan. Entonces este es el primer semestre que se dicta. La apuesta es que ese curso va a permitir que los estudiantes sueñen acerca de un futuro maravilloso, desde cómo pueden impactar a la sociedad desde la ingeniería con todas las otras especialidades, o sea, no solamente desde informática, sino que con todas las especialidades juntas. Y la otra cosa importante es que la memoria de título, que es la actividad final de titulación, se puede iniciar desde antes. Nosotros teníamos antes una actividad que se llamaba habilitación profesional y la gente se podía demorar infinito, ¿ya? Los cabros no pagaban menos, entonces como que inscribían el tema, ni siquiera lo inscribían, se iban como egresados, se ponían a trabajar, volvían 3 años después con un documento y se titulaban. Entonces lo dejamos como asignatura, que tiene un calendario académico y que hay que entregar cosas en ciertas fechas. Y eso quedó en el semestre 11, exclusivo. Ya, nos dimos cuenta que eso no sirve mucho porque la gente se nos va igual. Entonces estamos promoviendo fuertemente que los estudiantes empiecen la memoria y estén con nosotros como profesores patrocinantes mucho más tiempo mientras tienen otros ramos que hacer. Y que puedan tomar en el semestre 11 los cursos que les faltan. Entonces que no quede sola la memoria, sino que avancen como por el lado y así avanzan en los cursos y en la memoria simultáneo y no se nos arrancan para trabajar. Los cabros están trabajando en cuarto. Tengo gente de tercero, qué sé yo, que no ha probado ni base de datos, y que están trabajando con muy buenos sueldos, porque hay un tal nivel de necesidad de informáticos que no se ve muchos estímulos para titularse. Bueno, en gestión curricular, nosotros tenemos un software en la facultad que se llama YouPlanner, que te dice el desempeño académico, identifica el riesgo y va viendo el tema estudiante por estudiante. Está implementado hace poco, así que no tiene mucha historia, así que todos los mecanismos de machine learning todavía no aprendan mucho, o sea, están entrenados para decir cosas obvias del tipo, oh, el estudiante tiene mala PSU, o el estudiante sacó un 1, probablemente le va a ir mal, ¿ya? Todavía le falta meter en la coctelera más variables para que puedan aprender bien nuestras maquinitas de machine learning. Lo otro que estamos empezando a usar con más ganas son las analíticas de aprendizaje, que tenemos la plataforma Canvas mezclada con el YouPlanner y los sistemas de administración curricular. Estamos en pañales, ¿ya? Todavía tenemos pocos alumnos, pero pocos, o sea, 70 por curso, máximo 100. Entonces los profes de la carrera, no necesariamente todos los profesores de todos los departamentos, cuando nos reunimos nos vamos contando cuando a alguien le va yendo mal, ¿ya? Entonces hacemos analíticas manuales para las alertas de riesgo. También hay una acción que funciona bastante, que son las alertas de titulación oportuna. Cuando hay un estudiante que se inscribe en la memoria, el sistema detecta que si ese estudiante se titula o termina la memoria dentro del semestre, va a ser una titulación oportuna. Entonces eso le llega una alerta al jefe de carrera para que el jefe de carrera le avise al patrocinante que se aplique con ese estudiante para que no se atrase bien y que así nos mejora el indicador. Lo otro que nosotros tenemos, que las asignaturas críticas las impartimos todos los semestres, lo que ha sido un esfuerzo económico importante. Significa que los profes estemos ahí dictando muchas más asignaturas todos los semestres, con menos alumnos a veces, pero claro, un semestre tenéis 70 alumnos, el próximo semestre tenéis 12, o todos los que reprobaron, pero eso ha ayudado un montón a cortar o a eliminar todas las rutas críticas en el fondo. Y también está este periodo lectivo extraordinario de verano, que con los paros y todas esas cosas y la pandemia no se ha podido usar últimamente, pero ese PLEB se usa para que los estudiantes en el mes de enero, en 6 semanas en realidad, las 2 semanas últimas de diciembre y las 4 de enero, hagan de nuevo una asignatura que reprobaron el año anterior, típicamente para cursos de matemáticas. Entonces con el PLEB y esto de dictar asignaturas complicadas todos los semestres, permite que los estudiantes se puedan atrasar un semestre y se pongan al día al siguiente y cosas así. Todas estas cosas
en el largo plazo han ido mejorando las posibilidades de nuestro indicador de titulación oportuna y también mejoran las tasas de titulación en absoluto. También para mejorar el engagement académico, o sea, la motivación de los estudiantes, todas las semanas, todos los viernes a las 12, salvo en 2 excepciones, con pandemia estamos un poco cansados, pero tenemos charlas abiertas a los estudiantes donde vamos rotando, o sea, hay una semana donde va un tema como de investigación, son abiertas para todos los estudiantes, no solamente para los informáticos, pero son organizados por nosotros, así que estamos los académicos presentando los proyectos o temas de investigación, los papers, etcétera. Invitamos a exalumnos para que cuenten sus experiencias, traemos empresas u otra gente de otros lados para que cuenten proyectos interesantes, y también se está usando mucho como instancia de reclutamiento. Ya vienen las empresas a buscar gente, entonces nos vienen a contar alguna cosa de DevOps o cualquier chaya de su empresa, o por qué son tan bacanes y por qué quieren que nuestros estudiantes vayan a trabajar para allá. Entonces ahí se van generando espacios. Para mejorar el sentido de pertenencia, tenemos absolutamente derribadas las distancias entre los estudiantes y los profesores, hacemos muchas instancias sociales de participación, generamos comunidad, no es simple, no fluye de manera natural, pero por suerte tenemos varias ventajas. Siempre hemos sido gente relajada, los informáticos, ¿cierto? La agilidad, el tema de la horizontalidad se nos da de manera natural por la forma en la cual fluye nuestra disciplina. Entonces tenemos muchos espacios para compartir con los chicos. No sé, por ejemplo, ahora que estamos en modalidad online, para la semana informática que se hace todos los semestres, la gran cantidad de los profesores participamos por canales de Discord y cosas de Twitch y cuestiones de esas que usan los millennials, y tuvimos que hacer memes, tuvimos que prestarnos para jugar cosas, etc. Ya eso es muy interesante. Y tratamos de generar espacios para competencias, desafíos, bootcamps, para que los chicos se comprometan y de alguna manera vayan encontrando el saborcito a la carrera, o sea que vale la pena seguir esforzándose, que ese curso de discretas no está ahí por las puras, que hay que saber lógica, que estructura de datos no es abstracto realmente, etc. Bueno, y otras consideraciones ya como para abrir un poco más la discusión, es importante el tema de la infraestructura. Resulta que si nosotros no tenemos infraestructura informática, cuesta mucho hacer gestión. Necesitamos que toda la gestión operativa esté automatizada. No podemos andar llevando el seguimiento de los estudiantes en planilla Excel. ¿Ya? Bueno, seguimos en eso en todo caso. Los sistemas de gestión de aprendizaje, todos los LMS que tenemos, hay que sacarle el jugo. O sea, si los cabros entraron o no entraron a ver los videos, bajaron o no bajaron las cosas, cuántos respondieron la evaluación, vincular las preguntas de una evaluación con los resultados de aprendizaje para poder saber dónde tienen más problemas, etc. También espacios para que los estudiantes permanezcan en la universidad y puedan desarrollar adecuadamente sus actividades. No es el caso de toda la institución de educación superior, pero en el caso nuestro y de las universidades regionales en general, la mayoría de nuestros estudiantes no cuenta con buenos espacios en sus casas o en sus pensiones para poder dedicarse a su actividad académica. Y eso ha sido uno de los principales dramas de la pandemia, tener que compartir espacios que usualmente son para comer, para dormir, para poder desarrollar su actividad académica. Entonces tenemos que tener espacios donde los estudiantes puedan permanecer en la universidad con buenos enchufes, con energía eléctrica, con wifi, ¿cierto? Que es un recurso básico, que puedan tener pizarras para rayar, espacios, cosas para poder imprimir si necesitan, etcétera, ya que puedan acceder a los laboratorios, y eso implica invertir en infraestructura y reconvertir. Nosotros deberíamos tener mucha docencia blended, ir disminuyendo los espacios de docencia sincrónica presencial o online sincrónica, para que los estudiantes tengan más flexibilidad y puedan adecuarse a los distintos estímulos. Estar constantemente observando el mercado laboral para darle pertinencia y también ir viendo hacia dónde va todo e ir adaptando nuestro currículum y ir así manejando el compromiso y la motivación de nuestros estudiantes. Lo que no estamos haciendo es hacer un seguimiento individual, hacer una nivelación y un ingreso diferenciado. Nosotros siempre habíamos pensado en tener un concepto del advanced placement, que es decir, poner al estudiante en el curso donde tiene que entrar. Claro, porque tenemos harta estrategia de nivelación, y bueno, y por último, el que no se niveló se murió y sí fue, ¿cierto? Baja académica.
Pero ¿qué pasa con los estudiantes talentosos? Siempre hay un porcentaje, como el 10%, que se aburre en el primer semestre en la U. Eso ya lo vio, lo aprendió solo, lo vio en el colegio, lo vio en el liceo. No tenemos nada de eso, no tenemos ninguna motivación para el que viene con algo adelantado. También queríamos, nos falta explicitar de manera formal cuál debería ser realmente el perfil de ingreso requerido, independiente de cómo te fue en las postulaciones de ese año. ¿Qué pasa si tuviste un mal año y nadie quiere estudiar informática y cortaste en 500 puntos? 500 puntos, no sé fracciones, no sé sumar, con suerte. También tenemos el tema de la reprobación infinita. ¿Qué pasa si la gente puede reprobar todas las veces hasta que se canse? ¿Qué pasa si alguien tiene problemas de tiempo? No se puede dedicar jornada completa. ¿No deberíamos tener un indicador que nos correlacione la cantidad de créditos ¿cómo se llama? Inscritos versus los realmente aprobados? ¿Qué hay con la gente que tiene que trabajar o que son cuidadores de sus hermanos más chicos, de sus hijos, que no están jornada completa? Deberíamos tener la posibilidad de tener un indicador que evalúe eso. En el fondo es la tasa de éxito de los estudiantes. Y por otro lado, esto de la reprobación infinita, que es que pasa si alguien no logra los aprendizajes esperados porque tiene algún tema, tiene alguna deficiencia de origen, o sea, le faltó aprender alguna cosa en el colegio, o en el curso anterior fue mal dictado y lo aprobaron por error, ya se coló. Uno debería quizás pensar, esta es una idea mía, nadie me apoya con esto en mi universidad, dejar que la gente repruebe hasta el cansancio, ¿no? Está bien, 4 veces, hasta que logre el aprendizaje, hasta que lo desarrolle. Cuando dictaba el curso, que ya no existe, de modelamiento de datos, que es diseño conceptual de base de datos, yo me he dado cuenta que tenía como 3 tipos de estudiantes. Los estudiantes que tenían la abstracción tan bien desarrollada que modelaban bien al tiro. Sus diseños siempre eran buenos. Ya, esos eran como 5 gatos. Después tenía los del promedio, que eran los que sabían resolver problemas con enunciados, que con un poco de entrenamiento lo lograban y en el semestre estaban ok. Y habían otros que tenían que entrenarlos mucho, hasta que lograran poder tener buenos diseños de base de datos y después de software. Y en un semestre lo alcanzaban. En 2 semestres, algunos tampoco. Y en algunos casos, me di cuenta que por situaciones especiales dejaran a algunos hacerlo 3 veces el curso. 3 veces, un curso de segundo. Y son excelentes ingenieros e ingenieras. Entonces es un tema como de madurez, un tema de cognición, del desarrollo de la conexión adecuada de las neuronas, etc. Entonces esos son como temas que yo los dejo abiertos y ahora abro a consulta de discusión antes que me coma todo el tiempo que hay disponible. Ya, Marcela. Gracias por escuchar. Voy a abrir las preguntas, por favor. Preguntas, Marcela. O comentarios. O comentarios también, sí. Por favor. Bueno, lo primero voy a hacer yo una observación esperando que surjan más preguntas. Por lo menos aquí en la universidad, cuando hemos visto titulación oportuna, lo hemos focalizado en la actividad de titulación, no una mirada tan sistémica como la tuya, y me parece que a lo mejor es un error como lo que estamos viendo acá, focalizándolo solamente en la actividad de titulación para cortar el tiempo de eso, cuando en realidad, ¿cuánto se llama? Hay que pegar una mirada completa al currículum. Perfecto, pero preguntas por favor, a ver, voy a mirar el chat aquí. Luis, que no sé qué Luis es. Ya Luis, pregunta. Luis, esperamos tu pregunta. Que está escrita. Dice, hizo un comentario respecto a estudiantes de media que entraron a la carrera. ¿Estos estudiantes fueron voluntarios o fueron seleccionados? En este programa en que entraban a tomar cursos, algunos cursos de la carrera, ese programa se llamaba PADEM y significaba Programa de Inserción de Alumnos Destacados de Enseñanza Media. Me lo sé de memoria porque esa fue una iniciativa mía. Eran seleccionados. Y el proceso de selección consistía en que ellos mandaban una carta
Me tenían que mandar una carta, yo me las leía todas con un par de colegas, donde ellos nos decían por qué pensaban que podían ser buenos futuros ingenieros informáticos, y tenían que mandar un pequeño currículum. Y los seleccionábamos en función de sus actividades extracurriculares. Ahora, los colegios también los vetaban porque eran los orientadores los que nos mandaban a los estudiantes, entonces ningún estudiante era malo en términos académicos, pero nosotros seleccionábamos a los cabros que eran del centro alumno, que eran deportistas, me acuerdo que una chica que era la líder de las cheerleaders, otro chico que era de la pastoral trabajaba en Techo para Chile, cosas así, gente que tuviera como un complemento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes que nosotros recibimos son técnicamente súper buenos, pero las competencias genéricas, más o menos nomás. Pues. Entonces queríamos gente con otras habilidades. Pero sí, seleccionados. Bien, otra pregunta, por favor. Ah, disculpa, ¿terminaste? No, si le pregunto a Luis y le respondí, porque como él me está hablando por chat. ¿Está ok? Sí, dice que sí. Ya, Carlos Pon pregunta, ¿qué pasa con estudiantes que entran con el puntaje mínimo de PSU? 500 puntos, ¿existen? Pregunta Carlos. En la carrera nuestra no existen, pero sí existen estudiantes con bajo puntaje en otras especialidades, qué sé yo, materiales, ingeniería civil de materiales, y yo no entiendo por qué los cabros no la eligen, que es excelente carrera. Hay estudiantes con bajo PSU no ponderado, pero ponte tú matemática baja. La típica es buen NEM, buen ranking, baja PTU matemática. Ya 800 de ranking, 800 de NEM y muy mala PTU. Estos chicos, lo que pasa con ellos es que los identifica la universidad y también la facultad, pero la universidad, y les asigna unos mentores en este programa que se llama, tienen el PASE, y además el CADE, que son cosas institucionales, y nosotros en la facultad le ponemos estos monitores. ¿Ya? Estos monitores que son unos estudiantes, buenos alumnos, que tienen a su cargo a 5 estudiantes vulnerables académicamente, de una carrera de varias, y estos cabros se preocupan de estudiar con estos chicos y hacen esta comunidad. Y sí existen. Ahora te tengo que decir que nuestra tasa de éxito es baja. No los podemos retener muchas veces. Por supuesto que tenemos el caso de la meritocracia pura, ¿cierto? Del cabro que sus papás son pescadores de una caleta de no sé dónde, que tiene gratuidad, que caminaba kilómetros y kilómetros para ir a la escuela y que reprobó el primer semestre, pero después se puso las pilas, se niveló y se tituló en 6 años, ¿ya? Pero ese es uno. La mayoría le va mal y abandona como en tercero. Porque faltan otros mecanismos de apoyo, la gratuidad no es suficiente. Porque los problemas de ellos no es de capacidad, sino que es que no se pueden concentrar en los estudios porque están preocupados de apoyar en otros temas. Muchos de ellos trabajan y muchos de ellos además tienen bullying intrafamiliar. Esta cuestión, no sé si ustedes la han vivido, pero los estudiantes nos han contado varias veces que les tocan estos comentarios del tipo, aquí toda la familia trabajando para que la princesita o el príncipe estudie en la universidad. ¿Ya? ¿Por qué no va a ayudar al papá no sé, pues a la pega, a la feria, al mercado, o a arreglar auto, o como maestro, lo que sea? ¿Ya? Entonces no es valorado siempre, como uno pensaría, por la familia que una persona llegue a la universidad, cuando es sobre todo primera generación. Que no es el caso de la gente más acomodada, que, no tiene, que tiene redes de apoyo, que tiene modelos, ¿cierto? Tiene al papá, la mamá, etc. Ah, los TEA. Ahí hay otra pregunta, Marcela. ¿Qué pasa con casos con espectro de trastorno autista u otro estado de salud mental que hace lo posible para titularse? Ya, aquí tenemos muchos casos. La mayor concentración de TEA está en la informática. ¿Ya? Tampoco que sean escaleta, pero hay 1 o 2 por cohorte, por generación, mínimo. Algunos, sí, sí, efectivamente. Algunos de ellos vienen con diagnóstico y a nosotros se nos informa y otros no. ¿Ya? La gente no protege a sus hijos. Los chicos como que no se autodeclaran. Ahora, yo con ojo de mamá, ¿cierto? Los cacho al vuelo. ¿Ya? Les hago el diagnóstico antes.
En el caso de ellos, nuestro principal problema no es que sean TEA, sino que es las famosas competencias de trabajo en equipo. No damos apoyo psicológico, lo que sí tenemos es que cuando es necesario los podemos derivar a una especie como de apoyo inicial psicológico que lo da la universidad en sus distintas direcciones estudiantiles, que tiene el problema que es un poquito lento. O sea, si tienes una crisis psicológica, o sea, si hay un estudiante con crisis en la sala, él no tienes ninguna herramienta, nadie te va a ayudar. Sonaste. Pero en general, la mayoría de las personas que entran con TEA a la universidad son bastante funcionales, ¿cierto? O sea, no son estos chicos que hacen estas crisis que empiezan a gritar y que rompen cosas, eso no nos ha pasado, nunca. ¿Ah? A mí nunca nos ha pasado. Entonces, las personas que tienen TEA, que son los que no se comunican, que tú le mandas un mail y no te contesta, que tú le hablas y no te mira, ¿cierto? O que no hace trabajo en equipo, o que no entrega nada, o no diserta, en esos casos especiales, efectivamente lo que hacemos es derivarlos a los psicólogos de la universidad, básicamente para que confirmen diagnóstico y que lo deriven al sistema de salud que corresponda, para que reciban tratamiento cuando corresponda, y nosotros tenemos que adecuar en mayor y menor medida el tema del trabajo en equipo. Personalmente me ha tocado, por ejemplo, eximir de la disertación pública a un estudiante TEA y decir, bueno, ahora solamente vas a presentarnos a tu equipo y a mí. Todo lo demás para afuera. O en el trabajo colaborativo, estar ahí de punto fijo. Por suerte tenemos como 1 o 2 personas con necesidades educativas especiales por curso. Normalmente no nos pasa más que eso. Soy gente con mucha capacidad intelectual, si el problema son las competencias genéricas, necesidad de, tienes que establecer mucho trabajo de confianza. Y los problemas que sí tenemos son con los cursos masivos, o sea, por ejemplo, cursos de matemática, de álgebra, de cálculo, esas cosas, no hay ninguna posibilidad incluso de pedirle a un profesor de que se haga cargo de un estudiante que necesite un poco más de atención. Ahora, si el estudiante sobrevivió a ciencia física y matemática y lo recibo yo en la carrera, quiere decir que ya tiene todo ganado. Pero no, es tema para nosotros. Hemos tenido capacitaciones, nos han capacitado, esas capacitaciones son voluntarias, los profesores vamos voluntariamente a estas capacitaciones de cómo manejar a estudiantes con necesidades educativas especiales y trastorno espectro autista, pero también es como caso a caso, o sea, te dicen puras generalidades. O sea, como para que entiendas un poco de qué se trata el trastorno, pero no un manejo. Bien, Marcela, queda tiempo para una última consulta, porque vienen las presentaciones de la jefe de carrera de la Universidad del Consorcio y luego una mesa redonda para esto. Entonces, ¿hay alguna pregunta adicional? O si no, pasamos a la siguiente etapa. Ya, respóndame por el chat. ¿Qué opinan de la reprobación infinita? Esa discusión me interesa. La podemos dejar para el panel. Eso lo podemos en el panel. Ah, ya. Sí, pues lo podemos dejar en el panel, pero igual pueden chapotear por el chat y ahí yo me entretengo. Me gusta la reprobación infinita. Bien, sí. Ya. Ya, eso, vamos a hacer un fanpage de la reprobación infinita. Dejo de compartir, entonces. Sí, vamos ahora a invitar. Gracias, Marcela. Volvemos un rato más con el panel.